que me den la oportunidad de estar un rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable y bienvenido sea. Le va a encantar estas ponencias que están dando. Listo. Bien, pues nuevamente gracias a todas y todos por la oportunidad, a las autoridades, al secretario por su presencia, a Pati por la gestión que ha hecho de estos espacios. Y bueno, para no demorar más y seguir o continuar con el horario, les comentaba, ¿no? Vamos a trabajar este tema que se llama igualdad y convivencia en el hogar y en el trabajo. De entrada, otra vez, ¿no? Un saludo a todas y a todos por los trabajos que han estado haciendo, mi admiración siempre y mi reconocimiento para todo el personal del Estado y evidentemente del país por todo lo que están haciendo en función de esta contingencia que estamos viviendo. Vamos a revisar este tema, es muy breve, igualdad. Después vamos a trabajar o vamos a comentar por qué es importante a través de la Agenda 2030 que tiene la ONU. Voy haciendo mi multitask porque voy metiendo también a más personas que están ingresando. Siguiente, discriminación, efectos y consecuencias. Vamos a hablar de perspectivas y les voy a dejar una tareita para el día de mañana, ¿les parece? Entonces, bueno, vamos a este primer acercamiento. Como sabrán ustedes, bueno, asistimos, la vida nos empezó a cambiar a partir de hace algunos meses, pues, o de hace algún mes y cachito. ¿Y cuál fue la situación aquí, no? Ustedes y yo conocemos perfecto que este confinamiento no fue una decisión personal, ha sido una decisión gubernamental. Y es la mejor decisión que me parece que se ha tomado en función de la contingencia que estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, y algo de lo que quiero rescatar en esta fotografía, es que empezamos a llegar a lugares o empezamos a estar en lugares que regularmente no solíamos estar en el grueso del tiempo. Por ejemplo, empezamos a tener estas actividades con nuestras familias, empezamos a tener estos espacios, por ejemplo, ocupados, en donde antes nada más podríamos llegar y descansar. Y hoy la mayoría, ¿no?, de las personas, amén de ustedes también que están trabajando en sus espacios o en algunas de las personas que tienen la oportunidad de estar trabajando en casa, de repente lo que vamos a observar pues son estas multitareas y los multiespacios, algo que no estábamos acostumbrados del todo, sino que estábamos acostumbradas y acostumbrados a revisar y estar en nuestros espacios diseñados para tal cosa, es decir, nuestra casa como para el descanso, compartir con la familia en la composición que ella derive. Y por otro lado, bueno, la escuela en el caso de los pequeños y pequeñas, pues en su espacio también y nosotros en el nuestro definidamente. Por otro lado, también fíjense que seguramente algunas, ¿no?, los que tienen la responsabilidad hoy de la maternidad y paternidad, se darán cuenta que, bueno, insisto, ¿no?, la mesa se ha convertido quizá, o estos espacios donde se diseñaba solamente el tema de la comida, quizá hoy se ha convertido también en un espacio de tareas, por ejemplo, de hacer algunos ejercicios, de otro tipo de convivencias, insisto, al que no estábamos tan acostumbrados y que hoy, para bien o para mal, bueno, la vida nos ha puesto en esta gran prueba. Sin embargo, fíjense qué interesante, porque bajo estas características también las personas empiezan a crear estos elementos de resiliencia. ¿A qué me refiero con esto? Empiezan a crear elementos de resiliencia en función de lo que tienen. Les voy a recomendar un libro que me parece sumamente importante para rescatar parte de la esencia de nosotros como seres humanos. Fíjense, seguramente ya lo habrán visto en algún otro momento, y si no, se los leo rápidamente. Se llama El hombre en busca de sentido, es de Viktor Frankl. Y nada más y nada menos, me parece que es una lectura muy interesante por cómo recrear escenarios benévolos, lo más benévolos, en escenarios lo más adversos. En el caso de Víctor, fue una persona que fue confinada a los campos de concentración, y de repente es una lectura tan interesante desde cómo se vivía, por ejemplo, el confinamiento junto con sus compañeros, la separación de la familia, el tema de la salud, de los alimentos, desde las órdenes también, el tema de la despersonalización, por ejemplo, a través del RAPE, de ponerles números, de ponerles a trabajar, insisto, miles de cosas que de repente este psicólogo empezó a trabajar en el interior del confinamiento y que hoy nos da bastantes elementos de esperanza para salvaguardar, digamos, la integridad de los seres humanos. Y este es uno de los ejemplos que pueden observar ustedes ahí, ¿no? Insisto, cada quien ha estado viviendo el confinamiento de diferentes formas. A lo que voy, algunos, ¿no?, como este chico, pues tiene la oportunidad, ¿no?, o tuvo el espacio, por ejemplo, de llevar a cabo un performance, llamémoslo así, de una actividad que le encanta y que es el tema del alpinismo, por ejemplo, y del esquí. En el caso, seguramente algunos de ustedes, teniendo la oportunidad y el espacio, quizá pudieron o han empezado a hacer algún tema de ejercicios, por ejemplo, en su casa,
o han diseñado algún tipo de estrategia, por ejemplo, de lectura, han diseñado algún tipo, por ejemplo, de estrategia también para revisar qué hay en la casa a lo mejor que me está estorbando y que no había revisado y que no había puesto en orden, por ejemplo, ¿no? En el caso de los alimentos también, por ejemplo, cómo me estoy inmiscuyendo hoy en este confinamiento con el tema de la cocina, ¿no? Cómo estoy participando de los quehaceres de la casa, y bueno, así una serie de situaciones que nos derivan en un escenario completamente distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, también, y esto me parece muy interesante, por cómo se viven, no solamente en el caso de la casa, ¿no? Y no solamente en el caso de la familia en concreto, sino podríamos singularizar en esta fotografía algunos ejemplos, digamos, ¿no? Este es de una mamá española, como ustedes pueden ver, y en el caso de esta mamá, pues pide un poco de tregua a la familia, ¿no? Y dice, mamá está en una reunión, y no sé si les está pasando en este momento, y si no me comentan ahí por el chat, por favor. Yo en este momento, por ejemplo, justo acabo de pedirle a mi hijo, él está en clase, y le pedí que me regalara un poco de tiempo para estar con ustedes. Él está en su clase y bueno, en este momento aplica casi la misma, ¿no? La de mamá está en una reunión, no entrar, está la reunión de 11:30 a 12:15. Y por otro lado, bueno, la respuesta a tu pregunta es una de estas seguramente. No, en la lavadora, la fruta, no sé qué hay de comer. Bueno, aquí dice no os peleéis, no pelear, ¿no? En el caso de los pequeños. En tu cuarto y por último, bueno, luego te ayudo a buscar. Entonces, como se dan cuenta, vuelvo, ¿no? Son adaptaciones que hemos venido haciendo todas las personas en los diversos hogares. Sin embargo, también yo les preguntaría aquí brevemente y me encantaría que me dieran algunas de las respuestas brevemente, insisto, ahí en el chat para hacerlas muy ágiles. ¿Les parece? ¿Cómo me estoy sintiendo en estos días o en este proceso de confinamiento? ¿Cómo se están sintiendo ustedes? Si me ayudan ahí en el chat con algunas respuestas, me agradaría mucho para leerles. Dice Viviana, sí, efectivamente todos los días lo aplico. Así es, Viviana. Bueno, nosotros que andamos en estos asuntos de cursos, conferencias y demás, pues de repente sí pedimos un poquito de tregua a la familia y bueno, cada una y cada uno ha hecho lo pertinente, ¿no? Dice por aquí, sí, pido tiempo, ansiosa y como un poco temerosa, inquieta. Esto es muy normal, ¿eh? Esto es muy, muy común y es muy normal, vuelvo, se vale sentir, ¿no? Que es lo desesperada, ¿no? Con incertidumbre, con ansiedad. Sí, sí, es cierto. Intranquilo. Yo no tengo niños, no te preocupes. Aquí hablamos para todas las familias. Déjenme silenciar los micros, no con ganas de molestarles, sino para no interrumpir la conversación. ¿Les parece? Descansada, venía un ritmo de trabajo muy fuerte, en el caso de Mari Carmen, ansiosa, con el tiempo trabajo al triple. Bueno, sí, gracias, les sigo leyendo, ¿no? Y fíjense que es muy interesante sus aportaciones o sus comentarios, porque lo que vamos observando son sentimientos totalmente diversos, es decir, cada una y cada uno vamos sintiendo de manera diversa estas reacciones a lo que nos está pasando el día de hoy, que nunca antes lo habíamos vivido de esta forma, ¿no? Tratando de adaptarme, solo somos dos y es más fácil, pero en casa de mi familia lo que son muchos. Ah, ok, ganas de comer más, sí, fíjense que eso es muy interesante. Esta camisa, por ejemplo, cerraba, ¿no? Muy bien hace algunos ayeres y hoy ya empezó a echar el botonazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dense cuenta de algo, ¿no? Son miles de sentimientos y sensaciones las que estamos procesando en este momento, muchas, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué me genera, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Preocupada por las personas que... Sí, claro, qué interesante también, incertidumbre. Esto es muy común y algo que nos genera más ansiedad quizá puede ser el tema de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué va a pasar? Al menos entre ayer y hoy, bueno, hemos empezado a obtener información de las autoridades federales, ¿no? De más o menos cómo está la ruta para trabajar el tema del regreso, todo con su debida calma, ¿no? Dificultad para dormir, sí. Fíjense que es muy interesante. Asustada, bien, ¿no? Vaya, me refiero a bien gracias por el comentario, ¿no? ¿Y qué me genera tanta cercanía por tiempos más prolongados con otra persona, ojo, conocida u ojo, desconocida, en el caso a lo mejor de los que están literal en procedimientos de hospital, por ejemplo, en procedimientos, por ejemplo, en contacto con otras personas, en sus cursos a lo mejor, etc., etc., ¿no? O sea, ¿qué me genera tanta cercanía? Regularmente los seres humanos, y esto obsérvenlo, por ejemplo, en las cárceles, lo que les comentaba. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en cárceles
en Ciudad de México, y era muy interesante observar para mí el tema de la proximidad, el tema, por ejemplo, de cómo no tienes vida privada, es decir, tu vida privada se vuelve tan pública en ese momento como tú lo quieras, al interior de este espacio que estás conviviendo con los pequeños, en el caso, insisto, de que existan, con la pareja, en el caso de las personas que vivan solamente ellas, ¿no? Solos, pues solas. Bueno, también es una dinámica distinta estar en contacto con uno mismo, es decir, me estoy aguantando, me estoy reflexionando, estoy viéndome al espejo y qué estoy pensando. Es decir, son múltiples de situaciones las que estamos derivando. Y otra cosa más que he de decirles también es el escenario en el que estamos dejando este confinamiento. Fíjense, en un mismo espacio, ¿no? Estoy llevando a cabo obligaciones como las siguientes. Una, laborales, ¿no? Por ejemplo, el tema de nuestras labores, cómo se ha adaptado al tema de la tecnología. Y ojo con ese asunto porque puede generar mucha incertidumbre también si no he pagado el internet, si no lo he podido pagar, ¿no? Y es muy entendible porque la situación no está sencilla. Por otro lado, si el internet, digamos, me está dando buena señal, si tengo solamente una computadora y de repente mi hijo y mi hija están en clase también, o mi esposo, o mi compañero, ¿no? O la persona con la que yo vivo y solamente hay un ordenador. Entonces, bueno, como se darán cuenta, pues es un escenario complicado también, ¿no? En esto de compartir. Luego, educativo, ¿no? En el caso de, insisto, las personas que, por ejemplo, estén tomando un curso o que en su defecto estén dando un curso o que en su defecto estén asistiendo y acompañando a los adolescentes, a los pequeños, a la familia en temas educativos, ¿no? Es decir, estás en el trabajo, estás en la escuela y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estás echando el ojo a las bendiciones, dicen, ¿no? Les voy leyendo, ¿eh? Gracias por... Ustedes sigan participando aquí en el chat, les voy leyendo y listo. En paz, disfrutando a mi familia, muy bien. Siguiente situación, dice aquí, familiares, ¿no? En un mismo espacio estoy llevando a cabo obligaciones familiares. ¿A qué me refiero con familiares? Pues evidentemente el contacto con nuestra familia, es decir, ¿qué estoy haciendo con ellas y con ellos? ¿Qué tiempo le estoy dedicando, por ejemplo, a nuestra relación, digamos, cotidiana? ¿Cómo estoy compartiendo los espacios? Es decir, estoy compartiendo la sala, tengo la fortuna de tener un espacio para trabajar, tengo la fortuna de tener un espacio aislado para dormir, o en definitiva hay hogares en los que, pues por ejemplo, se tiene que convivir en espacios al mismo tiempo de 3 o 4 personas. Ejemplo, la sala, ¿no? Y cómo se vuelven estas discusiones, cómo nos organizamos para el tema de los alimentos y así sucesivamente. Y por otro lado también tenemos este espacio con obligaciones personales. ¿Cuáles son nuestras obligaciones personales? Pues con nosotros, es decir, esto que comenta, por ejemplo, iPhone, bueno, que para aquí lo leo como iPhone, pues, ¿no? De descansar, por ejemplo. ¿Cómo podemos descansar el día de hoy? Es decir, ¿qué le estamos regalando a nuestro cuerpo y a nuestra mente para poder descansar? ¿Le estamos habituando, por ejemplo, a dormir a las 10, 11, 12 de la noche, por ejemplo, y tratar de descansar? ¿O le estamos dando permisito a nuestro cuerpo y a nuestra mente de desvelarse, por ejemplo, hasta 2, 3 de la mañana, ¿no? Viendo Netflix, a lo mejor si es que tenemos la oportunidad, o esa plataforma, y de repente otro día levantarnos 8, 9 de la mañana, si es que así se requiere, o en definitiva levantarnos 11 o 12 del día, si es que el cuerpo también no está dando para ello, ¿no? Es decir, cómo estamos adaptando nuestras rutinas, ¿no? También bajo este escenario hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo, el aumento de la violencia en las casas, pues, ¿no? O sea, también hay mucha violencia en la casa. Si bien la distancia de repente ponía cierto resguardo en algunas situaciones por no generar tanto contacto, hoy lo que tenemos en definitiva es un contacto cotidiano, diario en estos escenarios que ya comentábamos, ¿no? Y por lo tanto, fíjense en este dato, ¿no? Porque dice que hay un aumento del 60% de llamadas por distintos tipos de agresión hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? Abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja, ¿no? Familiar. Según estudios realizados por la ONU Mujeres, además se han atendido más de 41,000 llamadas de emergencia al 911 y subieron 30% las peticiones de asilo según la Red Nacional de Refugios. Como se darán cuenta, ¿no? Este es otro punto a atajar. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en las familias para detener el tema de la violencia de género? He tenido llamadas más frecuentes por agresiones a niñas y mujeres, sí, y es muy bueno, y vaya, es muy interesante, disculpa, más que bueno, es muy interesante observar y no ocultar debajo del tapete, sino darle pauta y darle visibilidad a que efectivamente hay un tema de agresividad y de violencia más fuerte, llamémosle así. ¿Por qué pasan estas cosas? No hay una sola respuesta, y creo que ustedes y yo lo conocemos, ¿no? O sea, no existe una sola respuesta.
Pueden ser múltiples y por qué situación. Evidentemente por la situación del confinamiento, por la preocupación, por la incertidumbre, porque estamos más irritables, porque a lo mejor lo que podía ser un conflicto de una breve discusión se está convirtiendo en un conflicto de posicionamiento donde yo mando, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, como verán, las respuestas son bastante o múltiples, ¿no? No existe una sola respuesta y pues bueno. Siguiente situación, fíjense. ¿Por qué tendríamos que hablar de igualdad entonces en esta característica? Ahí les va. Lo jalo hacia allá y regreso con la parte un tanto emocional, ¿les parece? También hay violencia hacia los niños. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, las niñas y los niños que son violentados por nosotros los adultos, ¿no? Desde un grito, desde una grosería, desde una llamada o mal llamada de atención. Y ojo, no quiero decir con esto, ¿no? No se vaya a confundir de que no podemos poner límites, sino cómo se ponen esos límites, bajo qué modalidad se están poniendo esos límites o esas reglas de convivencia al interior de nuestro hogar, ¿no? Bueno, dice aquí, déjenme silenciar aquí, gracias. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad. ¿A qué me refiero con igualdad? Ahora vemos. Bueno, en el caso de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Por ejemplo, dice FAMSA por aquí, ¿no? Amor y firmeza no están peleados versus. Sí, claro, por supuesto. De hecho, decía, supongo que ustedes lo conocerán mejor, ¿no? Decía por ahí una buena psicóloga que yo tenía, ¿no? O sea, el hecho de decir no también es amar a la persona, pues, ¿no? Y bueno, amarte a ti también, ¿no? Continuamos con este tema de la igualdad. Cuando escuchas derechos humanos, ¿qué es la primera imagen o referencia que viene a tu mente? ¿Por qué lo toco? Les comentaba, ¿no? Porque al final uno de los elementos fundamentales para trabajar el tema de la igualdad y el reconocimiento del otro o de la otra como persona, pues es darle esta oportunidad y reconocerle solamente como eso, como persona, más allá de las ideologías que cada quien tenga. Dice Patti, ¿no? Adi, perdón, seguimos normalizándolo así y legitimando disciplina severa y claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, ya en otro momento hablaremos, si me permiten, un poco más de ello, ¿no? Pero fíjense, cuando hablamos de derechos humanos se nos vienen muchas referencias a la mente, ¿no? Y una de las que me gustaría comentarles es esto. ¿Por qué hablar de derechos humanos en un tema de contingencia y de confinamiento? Fíjense, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, es decir, te pertenecen a ti y a mí, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido y de ser humano, desde ahí, ¿no? Y ahí te encargo, por favor, que revises la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que más o menos, no más o menos, específicamente son 30. ¿No? Estamos hablando de 30 que son reconocidos en el caso nuestro, ¿no? Por la Constitución mexicana y que además las y los que trabajamos en algún momento dado para el Estado debemos de conocer esta modalidad porque al final hoy la Constitución y toda la política pública se debe de versar en temas de derechos humanos, sí o sí, ¿no? Dice lo siguiente, son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, aquí le pondría edad también, o cualquier otra condición. Todas y todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Por ejemplo, el tema del respeto, ¿no? El tema de la dignidad. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Vamos a continuar. Los derechos humanos, como se darán cuenta, los pueden observar ustedes en la vida cotidiana, en medios de comunicación, en la política, en el ámbito nacional e internacional, por ejemplo, con el tema de la migración, en el ámbito escolar, por ejemplo, con el tema del bullying. Nada más les doy un dato que es durísimo. México, y revísenlo si son tan amables, por favor, México es el país con mayor índice de bullying en el mundo, con mayor índice de bullying en el mundo. Después del bullying sigue, después de México sigue Estados Unidos y por ahí también anda China en tercer lugar. Siguiente situación, ¿no? El tema laboral, ¿no? También los derechos humanos también se observan en el tema laboral. Y yo lo que les preguntaría, ¿cómo vivimos ustedes y yo los derechos humanos en la vida cotidiana? Es decir, ¿cómo podemos observar ustedes y yo el ejercicio de nuestros derechos en la vida cotidiana asistiendo a uno de los principios básicos, que es el tema de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Fíjense, vamos a ver. Una palabra clave en torno a los derechos humanos es la dignidad. Y les voy a pedir aquí que brevemente me escriban, si son tan amables, ¿qué es para ustedes la dignidad? ¿Qué estaríamos diciendo, qué estarían pensando ustedes cuando se habla de dignidad? Y vamos a ir cruzando toda esta información con lo que les comentaba al inicio, de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos tratando a las demás personas
y cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. ¿Qué es la dignidad? ¿A qué le suena la palabra dignidad? ¿Me ayudan con sus comentarios en el chat? Valorarme. Es lo que merecemos, mi valor como persona. Gracias, Marta. Okay. Es un derecho de los seres humanos a ser tratados muy bien. ¿Cómo se comporta una persona? Respeto, respeto a sí mismo. Ajá, ok. El que merece respeto. Respetarte a ti mismo. Tiene que ver con el respeto a nuestra forma de ser entre nosotros. Es una cualidad. Muy bien. Respeto y valores. Muy bien. Como se darán cuenta, la identidad del ocupar un lugar es un valor como ser humano. Ok. Respeto a ti y a los demás. Amor propio. Muy bien. Respeto. Muy bien, les sigo leyendo. Mil gracias por su participación. Fíjense que, bueno, aquí no me van a confundir dignidad, ¿no? Con aquello que dejamos alguna vez con la ex, pues, o con el ex. Entonces, eso no es dignidad, crean. Eso no es dignidad. No me van a confundir eso con dignidad, ¿no? Entonces, bueno, la dignidad tiene que ver con esto que ustedes comentan muy bien, que es el tema del reconocimiento de nosotros mismos como personas, ¿no? Muy bien, dice, permitir que alguien dañe tu propio consentimiento. Muy bien, eso está muy interesante. Si me permiten, recuérdenme por favor mandarles un video o mañana lo revisamos, uno del consentimiento que está muy bueno. Y si no, búsquenlo en internet, está en YouTube, que se llama algo así como es un videíto que es muy interesante, que habla sobre tomarte, cuando una persona le invita a otra a tomarte, y habla sobre el tema del consentimiento. Y fíjense aquí en esta, ¿no? En el reino, aquí sí tenemos que asistir con los que saben, y bueno, evidentemente tiene que ver con uno de los filósofos más importantes del mundo y de la historia, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene esta, que es muy bonita, ¿no? Y dice, en el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. ¿Me dan un ejemplo de dignidad ustedes? ¿Puedes repetir el nombre del libro? Sí, claro, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es este libro. Bueno, yo tengo esta edición, hay muchas más. La vida, la familia, gracias Víctor. ¿Qué más tiene dignidad? ¿Qué más creen ustedes que tenga dignidad o que sea ejemplo de dignidad? La salud, muy bien. Yo misma, sí, claro. El trabajo, sí. O más bien el trabajo debe de ser digno, ¿no? La familia, el amor propio, muy bien. La salud mental. Uy, qué tema acabas de tocar, el tema de la salud mental. Sí, claro. El respeto por las diferencias, muy bien. La muerte, qué interesante el tema de la muerte, hablar de dignidad en la muerte, eso es muy cierto. Respeto y empatía. Sigo con la presentación y le sigo leyendo. Mil gracias. Yo misma, sí, claro. Déjenme le doy clic por acá. Ok. Y dense cuenta de esta, fíjense. La igualdad es que todas las personas tienen el mismo valor y deben ser tratadas por igual. Ojo con este, ¿eh? Las relaciones, claro, las relaciones deben de ser dignas. Independientemente, por ejemplo, de su origen étnico, su orientación sexual o discapacidad. Y aquí tenemos alguna imagencita con algunos ejemplos. Vuelvo al tema. La igualdad es que todas las personas tienen el mismo valor y deben ser tratadas por igual, independientemente, por ejemplo, de su origen étnico, su orientación sexual o su discapacidad. Cualquiera de estas características, evidentemente, no están peleadas déjenme ver si... Ay. ¿Seguimos en línea? ¿Estoy en línea con ustedes? ¿Es que algo pasó por acá? Dice suma cerrado sesión. Ah, ok, perdón. Es que me puso aquí que ha cerrado sesión. No sé por qué, pero bueno. Ok, seguimos entonces. Mil gracias. Y el siguiente ejemplo que tendríamos es este. No, ¿por qué hablar de igualdad? Pues nada más y nada menos porque nuestro color de la piel, nuestras formas de pensamiento en realidad solamente nos hacen diferentes en eso, pero nos siguen haciendo iguales en ser personas y todas y todos merecemos ser tratadas como tales, es decir, con dignidad, ¿no? Con este concepto que hemos atajado muy bien. Entonces, para cerrarlo, al menos en este primer punto, la igualdad, digamos, es uno de los principios básicos en los cuales se basan los derechos humanos. Y los derechos humanos, uno de los elementos fundamentales en los que se basan es en el elemento de la dignidad, es decir, reconocer a otra persona como eso, como persona. Esta es una presentación, esta es una foto
que se tomó para una campaña que hizo Benetton. De repente es muy controversial Benetton, ¿no? Bueno, Oliverio Toscani, que es el fotógrafo y que el creador de esta campaña, pero esta me pareció muy adecuada para ustedes, ¿no? Para el día de hoy. Ahora, hay otro concepto muy interesante que me gustaría atajar, donde de repente confundimos una cosa con la otra, o se confunden el grueso de la población, igualdad con equidad. De repente es de, ay, ¿por qué las mujeres quieren más derechos? Y uno se preguntaría, ¿no? Bueno, ¿qué derecho me están quitando a mí como hombre? Nada más como para dejarlo ahí, ¿no? O sea, es que quieren más derechos. Bueno, sí, pero ¿qué te están quitando a ti que tú no tengas? Por ejemplo, sí los hay, ¿eh? Algunos, ojo. Y no quiero aparecer aquí como guerra de sexos entre que los hombres somos buenos y ustedes son malas, o al revés, ¿no? En definitiva, no va por ahí, ¿no? La idea es que si vamos a argumentar, tengamos el argumento totalmente, digamos, documentado para que este no quede en un tema de opinología nada más, sin argumento de fondo, ¿no? Sin contenido de fondo. Y fíjense en este, porque dice lo siguiente, ¿no? Igualdad, pues evidentemente aquí está, ¿no? Sin problema alguno. O sea, aquí lo tienen ustedes, sin problema alguno. Es decir, ¿qué significa igualdad? Pues que todas tengan una silla, por ejemplo, en su lugar de trabajo, ¿no? Que todos tengan un pizarrón en su lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de equidad, hablamos de respetar, en esa igualdad de respetar las diferencias de las personas. Es decir, ¿a qué se refiere? A ver, aguántenme ahorita con justicia, si quieren ahorita respondo eso, ¿no? Y en el tema de igualdad, entonces, lo que estamos observando es de que sí, en la parte legal, ¿no? Podemos asistir a elementos donde dice que la justicia efectivamente es igual para todos, ¿no? Y para todos. Sin embargo, en el tema de equidad sí tenemos que asistir al tema de las diferencias. ¿Por qué tenemos que asistir al tema de las diferencias? Porque evidentemente no es lo mismo, y aquí se lo voy a decir de una manera brutal, ¿no? No es lo mismo un tema de violencia entre hombres que un tema de violencia de género, por ejemplo. Evidentemente no es igual. Entonces, aquí hay una pregunta, me dice Jazz, ¿y la justicia? ¿Me ayudas ampliando un poquito tu pregunta para no confundirme, Jazz, si eres tan amable? Y entonces, el ejemplo que ustedes observarán aquí es que en el caso de la igualdad, pues las personas están montadas en un pedestal, llamémosle así, ¿no? En un pequeño banquito, y todos ahí están con el elemento de igualdad respetado. Sin embargo, si encontramos el tema de la equidad, asistiremos a que esta persona que tiene una altura más prominente, pues tiene un banquito más pequeño, ¿no? En el caso de la chica, pues tiene un banquito un poco más alto. En el caso de este pequeño, pues evidentemente tiene un banco mucho más amplio porque con esas características respetamos digamos, que asista o que pueda llegar a estos elementos de equidad y de igualdad. Fíjense qué interesante, pero seguramente habrán observado que en estos días, en el tema de la contingencia educativa también, o en la educación, pues la SEP, a bien, lanzó o instó, ¿no?, a algunas instituciones a trabajar de línea. Y la pregunta interesante aquí es de, bueno, en algunas comunidades seguramente no tienen o desafortunadamente no tienen esas oportunidades, por ejemplo, y no es porque no quieran, ¿no? O sea, no es porque un campesino diga, pues es que yo no tengo internet porque no quiero, pues simplemente la vida no da para ello en ese momento y en ese escenario, y no es de que no quiera a lo mejor brindarle o poner internet en la casa, ¿no? Y igual no hay ni luz ni siquiera, ¿no? Es decir, asistimos a condiciones totalmente adversas y por ello, digamos, en el artículo 3 de la Constitución se habla de la educación, ¿no? Decimos, bueno, todas las personas tienen derecho a la educación. La bronca no es que tengan derecho a la educación, sino las condiciones que tienen para acceder y que se les garantice la educación. Lo mismo que en la salud, ¿no? En fin. Seguimos. En la Agenda 2030, la que les comentaba de inicio en la presentación, la Agenda 2030 es una agenda que trabaja algunos objetivos o muchos objetivos que tienen que ver con derechos humanos y para paliar el tema de las desigualdades en el mundo. México ha firmado esta en el año 2015 y desde el año 2011 también, que se le llamaban objetivos mundiales, ¿no? Y entonces, bueno, entre ellos habla del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Fíjense qué interesante. Y en el 5, por ejemplo, igualdad, ¿no? Y evidentemente aquí le ponen el apellido igualdad de género, porque las desigualdades también se dan desde esa perspectiva, desde el género. En fin, y otras más, ¿no? Por ejemplo, en el 10 habla de reducción de desigualdades, ¿no? Y eso es muy interesante porque cuando hablamos de reducir las desigualdades es cerrar la brecha entre los que tienen este camino muy andado y los que no han tenido la oportunidad de poder recorrer este camino en las mismas condiciones que otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a actuar de manera igualitaria con las otras personas con las que estoy conviviendo? Es decir, ¿cómo puedo yo, cómo puedes tú y cómo podemos nosotros convivir en una manera igualitaria con otras personas con las que estoy conviviendo? Insisto, en mi trabajo, insisto, en mi casa. ¿Cómo creen que podríamos hacer esto? Y entonces esta respuesta se las voy a pedir para mañana, si son tan amables. Llévense esta de tarea, por favor, porque esta respuesta se las voy a solicitar para el día de mañana. ¿Les parece? Contésteme a alguien al menos de que sí
si quedó comprendida la instrucción. Sí, sí, perfecto. La pregunta es esta, Famsa. Espero que no te moleste, pero así está escrito aquí, ¿no? ¿Cómo llegar a actuar de manera igualitaria con las otras personas con las que estoy conviviendo? Insisto, ya sea en mi escenario laboral o en mi escenario familiar. Va a haber mucha tarea para mañana, ¿les parece? Pero va a estar tranquilona, no se preocupen. Entonces, piénsense esta, por favor, y si pueden, les suplico que le escriban. Escribir es una forma bien bonita también de soltar y de decir cosas, ¿no? Recuerden que, y creo que ustedes lo saben perfecto, ¿no? Cuando alguien dice que se está ahogando, o cuando alguien les habla para decirle que se quiere desahogar, es por eso, porque se está ahogando con algo y no necesariamente con agua, pues, ¿no? Bueno, ahora, por contraparte, ¿no? La discriminación, es decir, la contraparte del tema de la igualdad, dice lo siguiente, ¿no? Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento dado la hemos causado o recibido. Y aquí te dejaré la reflexión a ti. ¿En algún momento dado has discriminado a alguna de las personas con las que has colaborado? ¿Habrás hablado mal de alguna persona por su apariencia física, por su color de piel, por sus creencias? ¿O habrás recibido tú estas características? ¿Habrás recibido esta discriminación? ¿No te habrán dejado entrar a algún lugar por tu color de piel? ¿Te habrán criticado por el lugar a donde llegaste por tu color de piel, por tu aspecto, por tu vestimenta, por tu forma de hablar, por tus conocimientos, por tus creencias? Bueno, como verás, hay mucha chamba ahí, ¿te parece? Y hay una encuesta, que es la encuesta que hace CONAPRED, y es, bueno, todas estas instituciones que están aquí, la Comisión de Derechos Humanos, la UNAM, CONACYT y demás, y abren esta encuesta para observar cuáles son las características de discriminación que existen en el país. Déjenme bajar un poquito la pantalla porque ando con el chat y no les veo del todo. Ahora sí. Dice lo siguiente, 20.2%, ya le cambié, disculpen, 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Denme un segundo, por favor. ¿Alguien está abriendo? ¿Qué pasó, papi? Ouch. Dame un segundo. Voy a terminar, ¿te parece? No te preocupes, dame un segundito. Lo siento. La contingencia. Bueno, les comentaba, ¿no? 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Y bueno, las discriminaciones van desde esta perspectiva, fíjense, desde la forma de vestir o arreglo personal, el peso, estatura y la edad, por ejemplo, y las creencias religiosas. Ahora, lo interesante son los grupos. Aquí está muy, muy claro el tema de los grupos. Porcentaje de población por grupo que opina que en el país sus derechos se respetan poco o nada. Las personas que trabajan en el área doméstica, 57 puntos, es altísimo 57.1%, perdón. Luego, en el caso de las personas indígenas, 49.3%, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes, 36%, en el caso de las personas que tienen creencias religiosas distintas o que se les ha atacado por sus creencias religiosas, y en el caso, por ejemplo, de los niños y niñas, ¿no? O sea, vean eso que es muy interesante, cómo se discriminan por esas características. Y la otra son la percepción sobre frases de prejuicio en la sociedad, es decir, estas frases que de repente tenemos en función del grupo social al que nos referimos. Y vuelvo, o sea, es brutal esto, ¿no? Las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, y aquí dicen sí, 75.6%, ¿no? Es decir, las personas indígenas en este país tienen muy poquito reconocimiento. Siguiente, las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de las personas, sí, 71.5%. No es fácil vivir, ¿no? Una discapacidad, al menos aquí en casa alguna vez con uno de mis familiares se tuvo una discapacidad por alrededor de 44 años y yo vi a mi abuela rifarse con todo esto y es muy cansado, ¿no? También para ellas y para quien asiste, pues, a estas personas, ¿no? Cuando no se pueden valer por sí mismas de entrada, ¿no? Siguiente, las personas de la diversidad religiosa son rechazadas por la mayoría de la gente, sí. En el caso de las personas adultas, 82%. Y vean este que está al último, ¿no? El trabajo de las empleadas domésticas. Es decir, aquí sí hay una perspectiva totalmente de género donde hemos delegado, ¿no? Históricamente, que ustedes, las mujeres, deban de organizar la vida en función del hogar. Y además, si salen a trabajar, digamos, hay que pagar casi el precio de que tienen que regresar todavía a casa y entonces tienen que trabajar. Y esto es brutal y este es un tema de violencia también muy interesante porque entonces asistimos a roles de género históricos que tienen que ver por la identidad y por la forma de vivir desde el área, digamos, casi genital, ¿no? Llamémoslo de esa forma, y desde el área y desde el rol social construido que tiene que ver con el género, por ejemplo, ¿no? Y entonces fíjense en esto, ¿no? Porque la discriminación parte del supuesto de que algo es mejor que otra cosa.
Es decir, muchas personas dirán, ¿no? Bueno, ¿por qué las personas del mismo sexo se casan? Bueno, ¿y por qué no? Más bien la pregunta sería, ¿por qué no podrían? Si son personas, si estamos hablando de igualdad, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del respeto a la dignidad de otra persona. Y entonces, de repente, por ejemplo, lo que vamos a observar ahí es que no se toleran estas cosas, ¿eh? O cuando alguien dice, bueno, pues ya casi que se casen, bueno. Y les doy un dato, a lo mejor para las personas, o comenten ahí con las personas que de repente no les gustan mucho estos temas, pues lo sentiremos mucho, pero en cuestiones de derechos humanos el matrimonio es un derecho humano, por ejemplo, y si las leyes deben de armonizarse, se deben de armonizar en función de el concierto internacional, ¿no? Que en el caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia que hay de ello, ¿no? Pero fíjense también en esto, ¿no? Emergen sentimientos de culpa y de vergüenza en las víctimas, por ejemplo, es decir, esto es muy interesante por cómo se va viviendo el ser discriminado, es decir, bueno, yo por ser morena entonces no puedo entrar a ciertos lugares porque así me dijo mi mamá para que no me hagan daño, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no puedo vivir o no puedo acceder a lo mejor a puestos públicos porque soy mujer y además debo de convertirme en madre para ser madre, por ejemplo, ¿no? O porque debo de cumplir con el rol social asignado de la maternidad. Y esto que se les ha dicho, que se nos ha dicho, ¿no? Que los padres debemos de ser los proveedores y las mujeres deben de tener hijos, por ejemplo. O no sé si les ha pasado que de repente alguien les dice, oye, mijita, y pues como para cuándo, ¿no? Realízate como mujer. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y qué tener una profesión o no tenerla, por ejemplo, ¿no? Impide que una mujer sea realizada, no lo sé. Bueno, ahí ya cada quien va sacando sus conclusiones, ¿no? Y entonces esto es muy interesante por lo que sigue, fíjense. La persona víctima de estos hechos discriminatorios en muchas ocasiones tiende a culparse y sentir vergüenza por el abuso, violencia o discriminación padecida. Es donde asistimos, por ejemplo, a este escenario donde estas personas empiezan a recibir, porque, pensémoslo así, lo merecen, ¿no? O se sienten merecedoras de. Son todas estas personas que de repente, por ejemplo, o los niños, ¿no? O de repente le dicen, bueno, es que me lo merezco porque me porté mal. Es decir, me pegaron pues porque me porté mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente encontramos estas características de poco respeto a la dignidad de la persona y al ejercicio de la violencia normalizada y cotidiana, por ejemplo. Dice, tiene que ver mucho con la cultura y lo socialmente aceptable. Por supuesto, Celeste, sin duda, ¿no? Hay construcciones sociales muy interesantes de ello y al final les voy a invitar a que me acompañen hoy a una cosa que vamos a trabajar que tiene que ver mucho con esto que conocemos como estereotipos y roles, por ejemplo, de género, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de vulnerabilidad también, ¿no? Es decir, cuando una persona es discriminada, entonces está en un tema totalmente vulnerable. Dice, esto es educable desde casa. Sí, por supuesto, aunque aquí qué interesante lo dices, Carla, porque si educamos en casa, por ejemplo, en temas de perspectiva de género, imagínate que lleguemos a la escuela o que la profesora de repente solamente se dirija a los niños. Ya sé que me van a decir, Jorge, hablar de niñas y niños es como un tema hasta de medio ridículo de repente que hizo Fox. Sí, Fox lo caricaturizó de una manera terrible y eso es lamentable, ¿no? Pero también es una forma de identificar y de darle lugar a las personas respecto de su vivencia genérica, llamémosle así, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? La chamba, como se dan cuenta, es de todas y todos. Es decir, es desde la casa, es en el área laboral, ¿no? Es decir, cómo nombramos, ¿no? Cómo nombramos a las personas en nuestras áreas laborales, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ello, cómo hacemos que esas personas se sientan merecedoras de estar en ese sitio o inmerecedoras de ser ese sitio, ¿no? También se generan traumas continuados, ¿no? Es decir, de generación en generación. No, mijita, pues usted aguante el golpe, ¿a poco cree que su papá no me pegaba, ¿no? Por ejemplo. Y ojo, no es por tontos, ¿eh? No es por tontas y tontos, no es por ahí el tema, ¿eh? No es por el tema de inteligencia, es por temas de percepciones también y de normalizaciones. No sean malitos, alguien anda con su micro prendido, me ayudan a ponerle out, gracias. La educación y los valores se maman. Sí, pero también, más que, exactamente, estoy totalmente de acuerdo, pero además de que se mamen, por supuesto, tiene que ver con la práctica cotidiana. Por eso les decía al inicio, el tema de los derechos humanos tiene que ver con una práctica totalmente cotidiana, del día a día, de observar en el otro a una persona tan digna e igual como yo, sin problemas, ¿no? Y evidentemente no cayendo tampoco en temas de violencia como en el que de repente nos podemos inmiscuir. Y esto que es durísimo, ¿no? La discriminación también causa herencias transgeneracionales de abuso o de ser personas abusados, ¿no? O abusadas en el caso. Es decir, personas que de repente sienten, ¿no? Totalmente la recriminación social de, bueno, pues así nací y así me toca vivir, ¿no? Es decir, pues a mí me tocó ser negro, en el caso a mí me tocó ser moreno, pues debo de recibir todas las burlas habidas y por haber entonces, ¿no? Si yo soy mujer, entonces debo de aceptar que griten o que me digan o que me chiflen en la calle. Si yo soy hombre y estoy llorando, entonces debería de aguantar que me digan que no llore como niña, por ejemplo, haciendo una total discriminación del llanto, por ejemplo, y los sentimientos, ¿no? Somos nietos de violaciones y abusos sexuales, aunque suene, ¿no? Y ojo, ¿no? O sea, suena durísimo, pero totalmente real, ¿eh? Totalmente real. Y estamos en un tema
bien fuerte, ¿no? Ahora les cuento un poco más. Bajo este escenario que hemos comentado, ¿por qué tendríamos que hablar de igualdad y de convivencia en la casa y el trabajo? O sea, ¿por qué tendríamos que hablar de ese reconocimiento de ver como igual a alguien más y, ojo, con sus características equitativas, comentábamos, ¿no? Y ya vamos a ir dejando la tarea para que vayamos cerrando. Esta es otra pregunta que se quedará también ahí en el tintero, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy con todo esto? Es decir, con todo este escenario que estás viendo, ¿cómo te sientes? Al inicio te lo preguntaba, me comentaste algunas, ¿no? Dice, eso es lo que se denomina proyectos y hay que trabajarlos, creencias negativas y equivocadas. Sí, y más que, ajá, y evidentemente, ¿no? Y hablar de positivo y negativo aquí se valorará desde la perspectiva en la que se encuentre. Y se acordarán perfectamente bien a lo mejor de los nazis, ¿no? Y es durísimo. Hay una cosa que hizo Hannah Arendt, ¿no? Con este concepto que se llama la banalidad del mal. Es decir, ¿para quién es malo lo que estoy haciendo? ¿Y para quién es bueno lo que estoy haciendo? No sean malitas, ando un micro por ahí prendido, me ayudarían a ponerle out. Mil gracias. Y entonces es muy interesante porque dice ella, ¿no? Hannah Arendt, cuando va a una de las sesiones de los juicios de Nuremberg, dice, yo esperaba ver a una persona así monstruosa, ¿no? Arrepentida de todo lo que hizo, y me voy encontrando con un cuate que dice, pues yo lo hice, ¿no? Asesiné personas porque es lo que me mandaron a hacer. Dices, carajo, ¿no? Es decir, ahí tiene que ver con una valorización totalmente distinta en el caso de lo bueno y de lo malo necesariamente, ¿no? Hay más de fondo y, por supuesto, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿les parece si cerramos el día de hoy con estas dos preguntas? Fíjense las que les voy a dejar, ¿eh? Ahí les va. 1. Te voy a pedir que busques un espacio para escribir y, ojo, te pediría que lo hagas en primera persona. 1. ¿Cómo te sientes con todo esto que ha venido pasando? Suelta tu pluma, busca un espacio personal, ¿no? Sé que los espacios de repente de cada hogar son distintos, pero si puedes, y te solicitaría que lo hicieras, por favor, trabájalo esto para de hoy a mañana. Y la otra, sí, te puedes también escribir algunas peticiones que le harías a alguien de casa, y te voy a dejar otra más, ¿te parece? Algunas peticiones que le harías a alguien de tu trabajo, que tenga que ver con este asunto de reconocimiento de tu dignidad, de la igualdad, o de cómo estás reconociendo tu igualdad y tu dignidad ante otra persona. ¿Te parece bien? Entonces, 2 preguntitas. Bueno, ya son 3. Les había dejado una al medio de la sesión. Entonces, si las van apuntando, por favor. Y tenemos 5 minutitos de comentarios, los que ustedes gusten. Les voy leyendo aquí en el chat, si son tan amables, para ir cerrando entonces, ¿les parece? ¿Las anotaron entonces? Muy bien. Ok. Voy a pasar a la siguiente entonces. Listo. Gracias, Rafael. Ok. Ok, muy bien. No se preocupen. Salud, Morelos. También ya nosotros tenemos que cerrar para que esto no se convierta en un curso de 15 horas. Y al contrario, gracias a ustedes por su presencia. Entonces, bueno. Mañana entonces les espero nuevamente puntuales, por favor, como el día de hoy, a las 10 de la mañana, si son tan amables. Salí y ya entré. ¿Qué hago? No te preocupes. Mira, son estas preguntas, si eres tan amable, Famsa. Espero que no te moleste que te diga así. Es que no te identifico de otra forma. Entonces, sería, por favor, revisar, serían estas 2 preguntas, si son tan amables, ¿no? Hasta ¿cómo te sientes? Escríbelo, por favor, si eres tan amable. Regálate un momento ahí en tu hogar, si eres tan amable. Ah, gracias, Leti, discúlpame. Soy muy raro eso del Famsa, ¿verdad? Y algunas peticiones que le harías a alguien de casa, y vamos a poner una comita aquí, a alguien también de tu trabajo, pues, ¿no? De tu escenario laboral. ¿Te parece? Serían esas 2 preguntas, si eres tan amable. Y mañana las comentamos. Serían con las que iniciaremos. ¿Te parece? Y por último, entonces, pues bueno, ahí el comercial. El día de hoy, si gustan acompañarme, voy a estar trabajando este tema. Se llama, bueno, hemos venido haciendo, ya llevo con este 4, más bien hoy sería el 4, sobre hablar de masculinidad, es decir, a nosotros los hombres, pues cómo nos enseñaron a ser hombres. Somos factor importante en la generación de la violencia también nosotros, ¿no? Y entonces aquí uno de los elementos que he venido
tratando de observar y acompañar con algunas otras personas, pues es ¿cómo nos hicimos hombres, por favor? Sí, Abel, es tarea, es para mañana la tarea. Sí, por favor, si son tan amables, mañana digamos, es un ejercicio también para ustedes y listo. A ti, Ana María. Entonces, si gustan acompañarme el día de hoy a las 6 de la tarde a través de Facebook, ahí está la página Resiliencia México, Creciendo ante la Adversidad. Síganos en las redes sociales, aquí están abajo, miren, Asociación Mexicana de Resiliencia, Isonomía, ahí están. Ahora regreso, Leti, no te preocupes, ahora regreso con esa presentación. ¿Cómo tengo el ID para Resiliencia? Y ahí duelo. Ah, no te preocupes, es live, o sea, no necesitan, entras a Facebook, te conectas y es un en vivo, entonces no hay ningún problema. Ese es el día de mañana con Lidia, que ya la tuvieron creo que hace una semana, y Lidia trabajará mañana este tema a las 9 de la noche, y en el caso mío, les comentaba, hoy me toca a mí a las 6 de la tarde, entonces por ahí les espero. Cualquier duda, pues como verán, ahí están el teléfono de contacto, está la página de Isonomía, el Twitter de Isonomía. Y pues bueno, regreso con una pregunta que había comentado Leti, que sería esta. La primera es, ¿cómo te sientes con todo esto? Es decir, a soltar un poco, ¿no? En la pluma. Y por último, algunas peticiones que le harías a alguien de casa. ¿Qué es lo que te gustaría pedirle a alguien de tu casa? ¿No? Y en el caso también, además de pedir, y alguien de tu trabajo, por favor. ¿Te parece? Entonces, bueno. Sé que andamos también ustedes y yo corriendo. También ahorita a las 11 más o menos tengo agenda de otra cosa. Entonces también sé que ustedes. Les dejo esto y pues bueno. Esta ya me la voy a brincar para mañana y vamos a los agradecimientos pertinentes. ¿Les parece? Bueno, para más información y contacto, pues bueno, ahí está también el teléfono de la licenciada Samantha Castillo, que es quien nos saca las papas calientes del horno. Entonces, pues bueno, ahí está su celular, ahí está mi correo electrónico también, teléfono personal y demás. ¿Listo? Tengan excelente día, les agradezco mucho su atención, sus comentarios y para mañana la tarea. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces, si me ayudan a irse despidiendo, porque siento bien feo si no se despiden. Gracias, Juan Carlos. Excelente día. Gracias a ti por tu atención. Gracias, Dani. Buen día. Gracias, Danis. Ok, perfecto, Dulce. Gracias, Denise. Alicia, muchas gracias. De Miacatlán. Víctor, muchas gracias. Heidi, igualmente. Bonito día para todas y todos. Gracias a ti, Leti. Rafael, a ti muchas gracias. Ok. iPhone de Patricia Guadalupe. Muchas gracias, iPhone de Patricia Guadalupe. Y a la doctora Edna Sotomayor, gracias. Excelente día. Al contrario, gracias a ustedes. Carla, muchas gracias. Excelente día. Hasta mañana. A ti, Giselle. Buen día. Saludos, saludos. Gracias, Lili. Buen día. Y creo que ahora sí ya nos vamos yendo. Tengan excelente día. Les espero el día de mañana. Hasta mañana entonces. Saludos. Bye, bye.